Hola, muy buenas tardes. Hoy les quiero hablar sobre un esquema de análisis y vamos a comenzar por delimitación temporal. Yo escogí como héroe a Antonio Amador José de Nariño, el cual nació el 9 de abril de 1765 en Santa Fe de Bogotá. Su padre fue el español Vicente de Nariño y su madre Catalina Álvarez de Casal. Antonio Amador fue alcalde de Santa Fe, comenzó a conspirar contra el gobierno español en 1792, razón por la cual le confiscaron sus bienes y fue desterrado en España en 1794. A continuación, una imagen de mi héroe. A continuación vamos a hablar sobre la delimitación territorial en el país de Colombia y la ciudad de Bogotá. Bogotá era una ciudad aislada por las vías de comunicación que eran muy precarias. Tan solo a fines del siglo ese aislamiento fue cediendo gracias al ferrocarril y algunas carreteras que la pusieron en contacto con el río Magdalena y a través de este con la costa Caribe. En la década de los 60, escritores de diversas tendencias se agruparon alrededor de la revista Mosaico, fundada y dirigida por José María Vergara y conformaron uno de los primeros intentos de historiar la literatura colombiana y de consolidar la identidad cultural del país. A continuación vamos a hacer un análisis de la comunidad. La vida cultural de la ciudad se centraba en las tertulias literarias que durante el siglo XIX les permitieron a los bogotanos asistir a presentaciones musicales y de obras dramáticas. En el Teatro Maldonado se llevaba a cabo representaciones de teatro y de ópera y ya a finales del siglo XIX Bogotá contaba con dos teatros importantes, que era el Teatro de Cristóbal Colón, inaugurado en 1892, y el Teatro Municipal, inaugurado en 1895, que ofrecía zarzuelas y revistas musicales. También durante el siglo XIX se conservaban las tradiciones y costumbres de la época colonial, combinadas con algunas influencias europeas. En las reuniones se impusieron el chocolate como colaciones y dulces elaborados en las casas que servían en las noches, y el ajiaco se convirtió en el plato típico en las veladas nocturnas. Se tocaba también el piano porque eran piezas musicales muy importantes de compositores locales. También en los pasillos se bailaba el vals, llamado así por los pasos cortos que se daban al ejecutar la danza. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis del personaje. Antonio Nariño nació en Bogotá en 1765, estudió filosofía y literatura y también se fugó de la prisión por el puerto de Cádiz y se dirigió a Inglaterra y Francia con el fin de conseguir dinero para la independencia. Al regresar al virreinato de la Nueva Granada en 1797 fue detenido en Santa Marta y encerrado en las bóvedas de Boca Chica por 13 años. En 1811 escapó nuevamente de prisión y viajó a la capital del virreinato, donde ejerció como presidente de Cundinamarca hasta 1812. En 1813 organizó la campaña del sur en contra de los realistas. En 1819 recuperó la libertad, viajó a Venezuela y fue nombrado vicepresidente de Colombia por Bolívar. Antonio Nariño murió en Villa de Leyva en 1823, el 13 de diciembre. La primera calidad del líder que tenía era la iniciativa y la segunda el carisma y la convicción. Los motivos que impulsaron a Nariño a hacer lo que hacía era la convicción de la justicia por su causa. Fue un líder con muchas virtudes como la cultura y el conocimiento. Y también fue periodista, escritor, filósofo y economista y libertador y héroe. A continuación vamos a hablar de los actos de honor de Antonio Nariño.
En su imprenta patriótica, Nariño editó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, extraída de la Revolución Francesa y un documento prohibido por su carácter progresista y revolucionario. A partir de entonces, Nariño, hijo de padres españoles y el mismo exfuncionario del virreinato, se tuvo que dedicar a defenderse. 2 años después fue condenado a 30 años de prisión y enviado a Cádiz, España. No obstante, después de 1 año, 6 meses y 17 días privado de la libertad, en un descuido de la guardia logró escaparse y transitó por Europa compartiendo el ideario de la independencia hasta 1797, cuando volvió a Bogotá. En el año 1793, a sus 28 años, Antonio Nariño protagonizó un hecho que cambió su vida para siempre y también la de la sociedad neogranadina, que empezaba a darle curso a las ideas de independizarse de la corona española. Entre 1812 y 1814 se vio forzado a librar la guerra civil de los tiempos de la llamada Patria. A los 55 años tuvo tiempo para apoyar la creación del Congreso de Cúcuta en 1821. En la última etapa de su vida, de nuevo en el periodismo, protagonizó sonados debates con el entonces gobernante Francisco de Paula Santander y hasta logró salir airoso en un juicio en el Congreso por increíbles cargos como por supuestamente entregarse a los españoles en 1814. En conclusión, a él se le debe el movimiento de ideas que procedió a la Guerra de Independencia y que culminó con la primera traducción y publicación de los derechos del hombre entre 1813 y 1814. También comandó la campaña militar contra las tropas realistas en el sur de la Nueva Granada.